Muy buenos días, un sábado más aquí en la Charla Infinita, el podcast. Soy María Espinosa, Osvaldo Moreno, muy buenos días. Hola, hola María, gracias por una vez más estar compartiendo con nuestro público de la charla infinita. Hoy tenemos un gran invitado, un expresidente del Perú, nuestro querido y gran amigo Manuel Merino de Lama, con quien vamos a hablar un tema de elecciones 2026, coyuntura política y todo lo que ha venido suscitándose en esta semana, además también de temas partidarios. Él es militante de Acción Popular toda su vida y es una coincidencia también con nosotros los panelistas de tenerlo ahora. Un honor para nosotros, Manuel. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí en tu podcast, La Charla Infinita. Creo que es una muy buena oportunidad, particularmente como militante del partido, de poder conversar y poder un poco dialogar y poder hacer algunos análisis, efectivamente, de la coyuntura política que estamos viviendo y los problemas internos del partido hacia este proceso electoral que va a ser muy complejo, un proceso electoral con 37 partidos ya por lo que se está visualizando. Sí, pues. Y eso definitivamente creo que nos tiene que hacer repensar como populistas o parte del partido en las, digamos, decisiones que se tomen, fundamentalmente convenciendo a los jóvenes que creo que van a tener una decidida, le digo, participación De en el todas proceso maneras, electoral. de todas maneras. Sí, y Manuel, para empezar un poquito, esta semana ha venido un tema bien coyuntural sobre el tema de lo que nos ha suscitado el presidente de Colombia. Tenemos acá el tema de los limítrofes que él está tomando ahora como quiere hacer un tema de guerra con el Perú. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cuál es tu pensamiento? Además ya crítico sobre el pensamiento ideológico de Petro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Petro tiene serios problemas ahorita en Colombia, en la línea, digamos, de su proceso de aprobación. Y más aún en temas de investigación internamente que tiene él. Y es una buena motivación que creo que en paralelo hacerlo con la propia presidenta Dina Boluarte, porque también debemos reconocer que Dina Boluarte también tiene una pésima evaluación. Así es. Esto hace algunos años atrás era un tema que se utilizaba de manera estratégica para levantar imagen, porque cuando se mete un tema pues de un posible conflicto bélico, de algunas digamos desazones o descontentos que pueden haber limítrofes, muchas veces el presidente en funciones gana los réditos de respaldo que hace la ciudadanía y creo que en esa línea yo no creo que debió ser prudente que, por ejemplo, la presidenta de la República viaje al Japón. Totalmente Debía desacuerdo. haber renunciado a su viaje por este problema. Pero cuando vemos que del Japón se pronuncia y vemos este posible choque de pensamientos ideológicos similares, Sí. por eso tenemos que decir, la señora presidenta ha cambiado su pensamiento ideológico por conveniencia, Correcto. no porque tenga una formación política que la ha hecho meditar, ¿no? Y en ese sentido creo yo que esta es una cortina de humo, que se quieren dar la mano ambos Para presidentes. levantarse ambos un poco del porcentaje de aceptación de cada país, ¿no? Sí, Porque ambos están en un sí, porque si total nivel tú ves mínimo toda la coyuntura de estos últimos 3 días, ha sido solamente el problema de del Colombia, Perú. pronunciamiento de Colombia, del presidente, y el pronunciamiento de los políticos peruanos, y también la presidenta de la República que ha mandado un mensaje desde Japón. Así es. Y bien indeleble su mensaje, ¿no? No tenía Definitivamente, ninguna sin fuerza ningún fundamento del técnico. mismo premier, Sí. no premier no, el mismo canciller. El El canciller. canciller no tenía una contundencia que podríamos nosotros ponerla en paralelo, la contundencia que ha tenido, por ejemplo, la declaración de Víctor Andrés García Belaúnde. Es un histórico, pues. Claro, porque cuenta un tema histórico, las Conoce la consecuencias cómo han historia. sido, no es que nos están regalando un pedazo de terreno, al contrario, nosotros hemos dado terreno. El Perú ha perdido terrenos por llevarse bien con sus hermanos vecinos. De todas maneras, sí, lamentablemente lo que se está viviendo ahora, esperemos que esto pues conlleve a una paz Tiene que y ponerle, definitivamente pues traigamos acá una situación de conciliación, ¿no? Más que nada por la tranquilidad también de Santa Rosa, que ahora la población está preocupada, pero también a ello he leído algunos artículos donde la gente dice, ¿no? Ahora sí si lo está pone para que en no moleste, no molestar. Sí, disculpen que estamos en vivo, pero siempre Sí, estos son temas técnicos que suele pasar. claro. Ya estamos acostumbrados. Pero decían, por ejemplo, ahora Santa Rosa sí está en el ojo del mundo, cuando también Santa Rosa ha sido o un distrito ahora olvidado por las autoridades y muy desatendida en la época de la pandemia, por ejemplo, nadie se acordaba de Santa Rosa. También ese es otro problema, que muchas veces hay algunos, digamos, centros poblados, hoy día creado un distrito,
que hay una desazón y un descontento por la falta de atención. No llega el Estado. No Porque llega el Estado no llega y viven en situaciones prácticamente deplorables, cuando en realidad la calidad de vida, que es lo fundamental en una zona fronteriza, nosotros lo vivimos particularmente en forma directa. Yo soy de Tumbes, ustedes saben, Claro. nosotros tenemos la frontera con Ecuador, Ecuador. y hay una abismal diferencia entre lo que ha prosperado Ecuador, no solamente en la zona fronteriza, sino en sus regiones, o en este caso digamos, sus pueblitos, que inicialmente veíamos, digamos, a Tumbes muy similar a Machala. Okay. Hoy día no, hoy día Machala está para competir con La Libertad, con Trujillo. Guayaquil, que competía con Piura, está para competir con Lima, y de repente tiene una mejor condición que la que tenemos en Lima. Entonces, hay pueblos que nos han demostrado a lo largo que, teniendo menos recursos, se ha visualizado el trabajo que han hecho sus autoridades, posiblemente en un cambio estructural que no lo hemos tenido nosotros los peruanos, y que eso a veces es envidiable. A pesar que nosotros tenemos mejor economía Así es. en muchos de los pueblos que ellos, ¿no? Así es, pero nada más en las carreteras, tú ves carreteras que están pavimentadas y asfaltadas. Claro. De 2, 3 carriles, cuando acá nosotros la Panamericana tiene solamente un carril de ida y vuelta, y tienes casi 14 o 13 puentes que no se han llegado a construir después del fenómeno del Niño que tuvimos el año 98. Bueno, hace poco en Chancay sucedió un accidente terrible también, recuérdate, un puente, ¿no? Entonces claro, todo pues. eso que todavía igual es la noticia del momento, pero después pasan los meses y todo te olvidas. Lamentablemente eso es lo que vive el Perú, pues, ¿no? Mira, un tema que creo que hay que traerlo, digamos, a esta entrevista es: Tumbes fue la única región del país que hizo un proceso de privatización de los servicios básicos, agua, desagüe y alcantarillado. Uh-huh. Ese proceso que se dio en Tumbes en el año casi 2001, han pasado 20 años y no hemos avanzado absolutamente nada. Esa muestra de querer privatizar los servicios de agua y desagüe han sido un fracaso para los tumbesinos, porque no se supieron elegir, en este caso, a quienes lo iban a concesionar. Lo cogieron inicialmente los colombianos en segunda fase. La primera fase fueron los argentinos, luego los colombianos, y terminamos con los españoles. Pero ese proceso fracasó, y me tocó estar en el Congreso, y se creó en ese momento los famosos OTAS. Yeah. OTAS era un organismo solamente de transición en el tema del gerenciamiento. Sin embargo, en el caso de Tumbes, OTAS gerencia y administra, porque no retornó al manejo de los municipios, porque no tuvieron la capacidad de poder pedir la administración nuevamente del agua y alcantarillado de Tumbes a los municipios, y se le dio a OTAS como organismo técnico para que gerencie y administre. Y en el caso de la EPS Grau de Piura, en este año pasado recién le han hecho lo mismo que nos hicieron a los tumbesinos, cuando ese proceso no viene dando los resultados exitosamente que deberíamos tener, de poner en azul las empresas prestadoras de servicio público y de poder generar, digamos, las obras que se necesitan, Claro. para hacer que estas regiones sean competitivas y podamos desarrollar proyectos de promoción del turismo, por ejemplo, en el turismo de playas, que no lo tenemos en el Perú, solamente en el norte. Sí. Pero eso no ha podido darse, tenemos problemas bien serios. Pareciera que no hubiese habido un tema de concesión, donde hubieron cooperación alemana con la KfW, que tampoco fueron utilizados, y lamentablemente quien ha sufrido las consecuencias y las sigue sufriendo es la población. Lamentablemente, es la falta de las decisiones y de la voluntad política que todavía está indeleble, que no nos llega pues a tener resultados positivos, eficientes, y que digamos pues esto es un ejemplo para que las demás regiones puedan concluirse y puedan también agruparse, ¿no? Hacer algo mejor por su calidad de vida, por lo que es este saneamiento, agua potable es la prioridad para poder evitar anemia, desnutrición crónica, ¿no? Sí. Ahora, en esta frontera que traemos estos problemas que están sucediendo actualmente, también, Manuel, vemos que en algunos lugares del Perú donde no hay presencia del Estado, donde también se maneja mucha droga, hay mucho narcotráfico, hay mucha corrupción, ellos asumen lo que el Estado debería asumir, y es por eso que muchas veces las personas apoyan o guardan silencio al ver que pasa por delante de ellos el narcotráfico o el lavado de activos. Y esta frontera de Santa Rosa, Leticia, se presta mucho. Se presta. ¿No? Entonces yo creo que hay un movimiento adicional ahí, no solamente de intereses políticos, sino también de intereses, ¿no?, del Particular del narcotráfico, del tráfico de armas, porque recordemos el tema de las FARC,
que son zonas donde hay mucho tránsito. Yo te digo que el tema de Santa Rosa con Leticia es un tema muy similar al de Tumbes con Huaquillas, muy similar, con la diferencia que claro que es más inhóspito llegar a Santa Rosa y llegar a Leticia. En el caso de Tumbes sí el acceso es mucho más rápido, pero son fronteras abiertas que lamentablemente no ha habido ninguna política de Estado que pueda ayudar a esa población a que tenga mejor calidad de vida, a que pueda ser, digamos, una región que pueda de una u otra manera controlar estos efectos. Al contrario, ha habido un olvido en las zonas fronterizas, y lo digo particularmente porque lo conozco en el caso de Tumbes, y igual está sucediendo en esta parte de zona de frontera, donde está al lado de Brasil, al lado de Colombia y Perú. Y circunstancialmente esos hechos, de estos acontecimientos últimos, claramente hacen mirar esa perspectiva de cómo está como un nuevo distrito, en qué condición se encuentra, y vemos que es inhóspito la forma. Manuel, pero hemos estado viendo las noticias y la gente sensacionalista dice, bueno, están llegando los militares, están llegando los aviones, la Fuerza Aérea, la Marina, un desplazamiento, bueno, los tanques no van a poder llegar para allá. Pero todo esto es noticia, ¿no? Yo creo que la población no está de acuerdo en una guerra, menos en estos momentos, y creo que más el tema es político. Noticia y oportunidad. ¿Por qué tengo que decir oportunidad? Porque recordemos que ha habido una compra recientemente de armamento militar en el Perú. Y que habían algunas críticas que no es momento de guerras, estamos viviendo otras circunstancias donde la competencia es otra. No y la son forma de la que han comprado también, ¿no? La Creo forma, que es un tema de claro. investigación. Pero sin embargo con esto, como que tapas el tema y al contrario empieza a felicitar que está bien que se haya hecho la compra de armamento en buena hora, como que estuviéramos ahorita en estos momentos en una condición de ir a un conflicto bélico. Claro. Yo estoy totalmente convencido de que las guerras hoy día son de tecnología, son de avance progresivo, de innovación, y que lamentablemente en eso no estamos, digamos, preparados, porque el tema educativo no ha prosperado. En el caso de Perú, el tema educativo está casi olvidado. Recordemos que la infraestructura educativa, más allá de las noticias que nos han dado que hay mayor inversión en infraestructura educativa, pero en los hechos concretos no se visualiza. Justamente en Loreto ha visto la noticia esta semana de un profesor que denunció las condiciones de que está él trabajando con sus alumnos y ha sido despedido inclusive, ¿no? Entonces, y estamos hablando de Loreto también. Y ¿sabes qué? Producto de todo esto es la corrupción. Claro. Lo que nadie quiere enfrentar es el tema de la corrupción. O sea, todos miramos la inseguridad, el sicariato, la extorsión, el crimen organizado, el tráfico de armas, pero no miramos el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción está enmarcado en las investigaciones que hace el Ministerio Público, que hace el Poder Judicial y las acciones de control que hace la Contraloría. ¿Por qué? Porque tiene una Contraloría que no estás haciendo, digamos, un trabajo que tiene que de una u otra manera tener alguna responsabilidad. Preventiva, ¿no? Claro, pero no puedes escuchar todo el Contralor que salga que nos diga este año 10.000 millones, 11.000 millones se fueron a la corrupción. O sea, ¿cómo haces que ese servicio, digamos, de investigación, de acción de control que hace la Contraloría, sea de una u otra manera también con responsabilidad? ¿Le habrán dicho a la Contraloría cuál es su función, sabrá? Porque la Contraloría es la que previene, la que te avisa, ¿no? Lo que pasa es que la Contraloría con Nelson Jack cambió su mística y empezaron ellos a pedir porcentajes igual que los porcentajes que se piden en las obras públicas. Los diezmos. Los famosos diezmos. Ahora la Contraloría pide un porcentaje en obras mayores de 5 millones, piden el 2 o el 4%. Sí. O sea, se han puesto inmersos a la Contraloría cuando la Contraloría no deberían poner inmersos en el tema de obras. Por supuesto. Deberían darle sus recursos propios directamente del Estado. Y que y si es que necesitaban más recursos, pero para hacer una acción de control que hace la Contraloría, pide ese recurso adicional que tenga que hacerse con un determinado porcentaje. Recurre a los noticieros, copia las noticias y ya hizo su trabajo. Ya hizo su trabajo y al final realmente lo que vemos son solamente noticias y no se soluciona el problema de esa maldita corruptela que tanto daño nos ha hecho al país y que en lo político no enmarca, digamos, un posicionamiento. Porque yo he hecho fiscalización mis 3 periodos parlamentarios y no se refleja tu función fiscalizadora, no se convierte en votos. Al contrario, te sometes al sistema donde estos, digamos, operadores que tiene la mafia empieza a pagar a los medios a través del sistema de redes que no tenemos control y te empiezan a tratar de desprestigiar, para destruir.
Entonces tú empiezas a ver que el reflejo que debería tener una función fiscalizadora que tiene el Parlamento y que lamentablemente el día de hoy no lo está haciendo, Nada. no te da una producción en votos. Y nadie Lamentable. quiere hacer fiscalización, sino todos se suben a la ola Claro. de lamentablemente apoyar estos actos de corrupción que son los que nos tienen en este problema de inseguridad. Manuel, y bien lo has dicho, ¿no? En tu época tú hacías el trabajo realmente de un congresista, o sea, fiscalizar, investigar. Así es. Lo que actualmente se hace es esperan el domingo la noticia, o sea, ahora el que hace la chamba son Es los medios de comunicación. los medios de comunicación manejados, porque ni siquiera sacan la noticia que les interesa, ¿no? Así Les es. interesa que los caviares están buscando distorsionar o... Entonces, ahora es eso, o sea, están esperando los domingos que les digan, oye, esta es la chamba de esta semana, ¿no? Y ojo que el tema de los caviares es un tema que debe tomarse con mucha, digamos, seriedad, y que quien gane las elecciones tiene en principio una gran tarea que es descaviarizar el Estado, descaviarizar las instituciones públicas, las instituciones privadas, Sí. los partidos políticos, porque también hemos sido minados los partidos políticos en el tema de los caviares. Y hemos tenido muchos altos dirigentes que han estado inmersos, disfrazados prácticamente, y utilizando la marca de un determinado partido, como es en este caso Acción Popular, Hemos tenido un para su beneficio. presidente en el partido, imagínate. Un presidente que ha sido 8 años presidente del 8 partido, años. que ha sido una vez congresista, que ha sido gobernador regional, otro que ha sido candidato presidencial, 4 veces congresista, en la misma línea. Lamentable, ¿no? Creo que ese cargo, María, ese cargo de presidente que lo trajo al partido Fernando Belaúnde Terry fue por Un Valentín tema Paniagua, ¿no? honorífico. El tema de Valentín, yo creo que ahí debió quedar, porque después de Valentín Paniagua no hemos tenido alguien que merezca realmente. Estuvo llamarse Álvaro presidente. Orlandini, que no llegó a cumplir sus 5 años también por tema de salud, ¿no? Y tiene lamentablemente nuestras normas internas que tenemos, que no se quieren modificar, dejamos los estatutos Lo hacen ahí. como quieren. Por ejemplo, ahorita Sí. tenemos un tema, debería hacerse, ¿no? De una adecuación del tema del estatutario, por ejemplo, lamentablemente está en el aire, y cositas así, pues, que los que están ahorita liderando, lamentablemente no ayudan, ¿no? No ayudan, sin irnos muy lejos, nomás ahorita lo que ha sucedido en el Plenario. antepenúltimo plenario. ¿Qué se aprobó? Que se le extienda a 6 meses, que es lo que el estatuto dice, como máximo, al secretario general nacional. Sí, ¿Por qué? Porque iba a ser su elección justo inmerso en un proceso electoral nacional. Entonces nosotros... irracional, Merino, irracional. porque otros partidos políticos han hecho Ya, sus pero elecciones. ojo con lo que se nos viene. ¿Qué se nos viene? Que se viene la elección de los gobernadores y alcaldes. Entonces, consecuentemente, vamos a pasar de un proceso electoral a otro proceso electoral. Que es más fuerte, ¿ah? ¿Y qué cosa se va a hacer ahí? Vamos a hacer elecciones inmersos en plena elección de Yo presidentes. estoy segura que va a haber otro congreso plenario y lo van a extender a ampliar, un año más. para Te ampliar apuesto. y cambiar esa norma, Sí. que no la han querido tocar, por intereses particulares, y que lamentablemente sacrifican al partido para poder mantener a una dirigencia que debía haberse nuevamente convocado para ese proceso electoral. Lamentablemente eso es lo que estamos esperando y lo que se venía, se Ma- veía esto, ¿no? Hace tiempo. María, yo me siento acción populista, obviamente, soy acción populista de cuna, podría decirlo, y yo veo que tenemos grandes personajes. Claro. No por pasarle la franela aquí presente a Manuel, pero sí tenemos grandes personajes, e inclusive Perú podría definir su próximo presidente con Acción Popular. Tiene a Raúl Escanseco, tiene a Víctor Andrés García Belaúnde, al mismo Manuel Merino que me acompaña, tenemos a Alfredo Barnechea, o sea, tenemos un equipo de lujo. Lamentablemente sí no hemos tenido muchas mujeres, María, con todo respeto que está acompañándonos, no tenemos mujeres, o sea, Poca. no tenemos cuadros, y los cuadros que rodean a la actual dirigencia creo que tampoco no han terminado ni la secundaria, algunas, ¿sabes? Bien, o sea, y por ahí hay una que ha comprado su cartón para poder trabajar en el Congreso, o sea, esa parte, esa Y deficiencia... la tienen de presidente del comité electoral. Pareciera mentira, ¿no? Sí, Pero, entonces, no, de verdad que, Manuel, ese- estamos llegando a una pero situación María, ese es el bien reflejo del crítica. Perú, ese es el Sí. reflejo de nosotros. La los mediocridad peruanos, todavía, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Manuel, bueno, por tu investidura que has tenido y que todavía pesa, ¿no? Podríamos de alguna forma darle alguna salida, alguna solución, buscar una alternativa de solamente hacer una sola lista y tener, bueno, esa oportunidad, ¿no? Esa conversación yo he logrado sostenerla con el mismo presidente del partido actual.
Yo le he dicho que en la mesa podríamos preguntarnos introspectivamente, ¿tendría el partido 15 buenas mujeres y 15 buenos hombres? O en este caso, para una lista y para otra lista, 15 buenas mujeres y 15 nuevos hombres, y para 3 listas menos. Imposible. O sea, lo que tiene el partido, si realmente quiere dar una muestra de hacer un cambio estructural con la mejor gente, consolidar una sola lista, en el caso de Lima, al Senado Nacional. Consolidar una sola lista a la Diputación por Lima, para los diputados por Lima. Y otro parlamento. En este caso por Lima. Y en el caso de las regiones del país, dejar si se presentan 2 o 3 listas, porque es diferente. O sea, como hoy día hay una elección, digamos, regional para el Senado, no habría problema de que si es que hay regiones que tienen 2 o 3 listas, ahí la cosa es diferente, porque sí puedes conseguir, digamos, de manera regular, armar 2 listas en algunas regiones y en algunas, con las justas armarás una. Pero es más fácil que, digamos, en la jurisdicción electoral más grande, que Lima capital, sea consolidada una lista potente del partido con el candidato que gane las elecciones internas. Cuando Alfredo hizo su lista, recuerdo que no teníamos la lista completa, inclusive para se tuvo que completar. Se tuvo que completar improvisando algunos números al final, invitando a la gente, oye, por favor, vamos a terminar la lista, ¿no? Mira, si pero antes de ir, Osvaldo, a un tema, nosotros sabemos, Manuel estuvo como presidente, lamentablemente no pudo completar una gestión, pero por ejemplo, en esa gestión que tuviste, ¿qué cosas hiciste buenas y que todavía te podemos recordar? Por ejemplo, decretos, leyes que se aprobaron importantes en ese momento, pero dilo tú. Mira, nosotros en esos escasos 5 días, creo que es importante que los jóvenes que nos están escuchando lo sepan, nosotros tomamos la determinación, primero, en promulgar la ley de AFP. ¿Por qué? Porque nosotros la habíamos aprobado en el Congreso, tuve la suerte de nosotros promulgar la primera ley de AFP, que era 12.600 soles, si no me equivoco, que no la observó Vizcarra y que nosotros como presidente del Congreso me tocó primero hacer la autógrafa y luego la promulgación como presidente del Congreso. Y luego la segunda devolución, porque la crisis era a tal nivel que mucho nos quedamos sin trabajo. La población, digamos, que tenía sus aportes, porque era plata de los aportantes, no era plata del Estado, necesitaban para salvar la vida de sus familiares directamente. Y esa segunda norma, que la habíamos aprobado en el Congreso para las famosas 4 UITs, que eran 17.200 soles, me tocó estar esos 5 días y en esos 5 días definimos con el ministro de Economía y con el Premier la autógrafa y firmamos. La quisieron esconder, pero nosotros tuvimos la certeza políticamente de habernos tomado una foto, de haber escaneado la autógrafa y la hicimos pública con algunos grupos políticos e inmediatamente tuvo el señor Sagasti que publicarla porque la intención de las AFP era que esta norma vaya al Tribunal Constitucional y que ellos ya tenían de una u otra manera acuerdos para ser observada. ¿Cuántas personas cobraron? Fueron cerca de 4 millones de personas. Logramos en esos escasos 5 días de aprobar el famoso FONCOR. El FONCOR se creó con los dineros mal habidos para potenciar, digamos, las capacidades económicas en proyectos de inversión en los gobiernos regionales. Y ya en el último tramo de todo lo ocurrido el año 2000, ya se estaba haciendo, digamos, una repartición equitativa entre los 26 gobiernos regionales de aproximadamente 600 millones. Nosotros le incorporamos, a través del FONCOR, el 2% de IGB, que fue de manera gradual 2022, 2023 y 2024. Medio por ciento, 1%, 1,5%, 2%. Y el 2024, el 2% de la autógrafa que dejamos publicada, que se tuvo que publicar porque ya estaba aprobada, son 7.000 millones que han recibido los 26 gobiernos regionales, que les va a permitir incrementar su oportunidad, como lo hizo Belaúnde en su momento el año 83 con el famoso canon petrolero, que era un recurso adicional de los presupuestos que manejan las regiones, en las regiones donde se explotaba el petróleo y el gas. Y luego el sobrecanon petrolero. O sea, en esa misma mística, nosotros le hemos dado 7.000 millones. Este año 2025, me imagino que tendrán un tema similar. Y si es algo menos, es porque hay menor recaudación. Hay una baja en la recaudación económica de IGB, que es propia de la situación de inseguridad jurídica que se vive en el país y por los propios conflictos internos y la falta de credibilidad que se tiene con la Presidenta de la República. Se ha ido mucha gente con inversiones fuera, se han ido muchos jóvenes profesionales a buscar trabajo fuera
Y está difícil en el extranjero también los trabajos. Claro. Lo digo porque yo tengo una hija que se fue a España 2 años y se le hizo una complicación porque España es muy radical en el tema de tener la oportunidad de trabajar para poder sacar su visa de trabajo. Y luego mi hija tuvo que retornar. Y así como mi hija, hay jóvenes que quieren retornar, pero que esa inseguridad que tenemos, eso lamentablemente es de falta de credibilidad que tiene la Presidenta de la República, por ese doble discurso que se tiene, pues lamentablemente hemos perdido los peruanos, porque hemos formado profesionales y están fuera del país. Ha emigrado mucha gente y estos últimos 4 años prácticamente un montón de gente se ha Y ido a otro diferentes tema, lugares del y otro mundo. tema importante fue la utilización de las pruebas moleculares. Nosotros suspendimos las pruebas rápidas y ordenamos que solamente se hagan las pruebas moleculares y las pruebas antígenas. Fueron decisiones cruciales en el momento que se vivía, porque la pandemia nos dio como respuesta por el mal manejo que tuvo Vizcarra, más de 220.000 muertos a lo largo, digamos, de ese proceso, que puso al Perú en primer lugar en muertos por millón de habitantes a nivel mundial. Esa situación la confrontamos y hubieron cosas que se pudieron haber hecho, pero que lamentablemente para generar la tranquilidad en el momento que se vivía, la lamentable situación que se acobardó el Congreso, porque muchos dicen, Merino cobarde que renunció. No es cobarde, sino es la habilidad política que te hace, la perspectiva que te hace mirar. El Congreso me iba a vacar, y el Congreso, mi vacancia iba a ser por los muertos, porque no tenía ningún otro caso de corrupción que Claro. pueda proceder a una vacancia de esa naturaleza. Entonces yo tenía que empezarme a defender, posiblemente me iban a meter preso, posiblemente el proceso del Congreso, que luego de su investigación en este periodo parlamentario encontró que no tenía responsabilidad. En ese momento, con un Congreso amilanado, con un Congreso que tenía temor, que decía que lo iban a incendiar, con un Congreso que lamentablemente se pudo actuar el caviarismo y sumó también a empresarios, porque decían que era un Congreso muy popular, porque habíamos aprobado la suspensión de los peajes, habíamos aprobado el congelamiento de cuentas de las deudas con las tarjetas de crédito, que eran situaciones realmente que tenían que enfrentarse y que tenían que asumir, en este caso, el empresariado privado. Pero nos pusieron un Congreso que era muy popular. Y esas situaciones fueron las que también permitieron que haya toda esta articulación entre medios de comunicación de señal abierto, las redes sociales a través del manejo que tuvo el propio gobierno, porque recordemos que Vizcarra había mandado el confinamiento al sector público y todos estaban trabajando desde sus casas para petardear, en este caso, la asunción presidencial, que era legítima, legal y constitucional, para poner en el ámbito de que era ilegal y que era inconstitucional. Y vemos pues la forma como actuaron, los 2 muertos que hubieron, 2 jóvenes que no tenían un buen pasado transparente, pero que sin embargo fue, digamos, fueron los objetivos, porque había esta alternativa, porque tenía que morir para que se puedan mover las cosas. O sea, ellos en esa marcha tenían que alguien tenía que exactamente, morir, pero ¿no? miremos las diferencias. El señor Vizcarra, en la discoteca Restobar, 17 muertos creo que fueron los que hubieron. Sí. Aparte de eso, tuvo en la pandemia más de 220.000 muertos. El señor Sagasti tuvo 8 muertos en la ley agraria, que era responsabilidad del gobierno. Ojo, una cosa es los hechos ocurridos en mi periodo, donde era la población que con la aprobación que tenía y las costumbres de la cual nos había puesto el señor Vizcarra, era el mediodía, escuchar lo que solamente él le contestaba a qué medio Hugo Chávez. Exacto, a qué medio le contestaba y contarnos cuántos muertos y cuántos contagiados. Y eso era todo lo que esperaban todos. Y por último, un día poniendo a las mujeres que vayan a los centros comerciales y otro día poniendo a los hombres, a los varones. O sea, burlándose de todos los peruanos. Y lógicamente de esos muertos no nos acordamos de Inti de Bryan con Manuel Merino, no nos acordamos de los muertes que ha tenido el señor Castillo, las muertes que ha tenido la señora Dina Boluarte, que ha sido parte de ellos y que a ella prácticamente la ha mantenido en el gobierno la derecha. Y la diferencia, Manuel, es que no tienes prensa caviar. Lamentablemente, eso es lo que no sí, tienes. porque todos los medios se vistieron en color morado, recuerda, todos fueron morados. Y claro. Ojo, cuidado, que he estado mirando en la televisión el día de ayer las encuestas que está haciendo el INEI con sus uniformes morados. Sí. O sea, hay que tener mucho ojo al censo, hay que tener mucho ojo porque hay colores característicos que no entendemos por qué se están usando, porque el color característico del Perú es el rojo. Rojo y blanco. Rojo y blanco, efectivamente. Y tienes a todos los encuestadores que van a recorrer todo el país de color morado. Eso no es casual. No, por supuesto. Eso no es casual.
algo están pagando definitivamente. Eso es lo que queríamos escuchar a Manuel sobre su pequeño periodo como presidente. Además de ello, también se pronunció de que las elecciones serían el 11 de abril. Se tenía que mantener y no se tenía que, digamos, de tener que él quedarse más tiempo de lo que realmente tenía solamente para él salvar ese periodo que el país estaba huérfano pues de María, presidente, ¿no? Inclusive que es un tema que no se difundió porque no había interés de difundir, nosotros anticipamos y dijimos que el proceso de transferencia para el gobierno que iba a ganar las elecciones lo íbamos a adelantar. Nosotros no íbamos a esperar el 28 de julio. Nosotros teníamos programado que después de abril, quien se elija presidente de la República, a más tardar en el mes de junio teníamos que entregar el mandato. Entrega de cargo. Nosotros íbamos a retroceder mínimo 30 días y si era posible más, lo decíamos con más tiempo. ¿Para qué? Para tranquilizar a la población que en ese momento estaba exacerbada, que habían sabido motivarlas por X razones, bajo qué instrumentos, con qué, digamos, capacidad, porque nos volvimos en ese momento San Martín de Porras, porque tuvimos perro, gato y pericote, y tuvimos las barras bravas de la U, de la Alianza, del Cristal, atacando a un gobierno que era constitucional. Pero ellos no sabían a lo que se enfrentaban, entonces yo creo que hubo mucho dinero de por medio financiado para que estas personas vayan a las marchas. O sea, claro, se escuchaba a mucha gente que estaba sin trabajo, claro. Le pagaban 20 soles, 50 soles, 100 soles y lo llevaban en camiones o en buses hasta el centro de Lima para las marchas. Y las investigaciones que hizo la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, lamentablemente fueron sesgadas. Porque si ella hubiese hecho una investigación coherente, con transparencia, como debería corresponder, primero que en este momento supiéramos quién mató a estos jóvenes. Claro. Porque esos jóvenes no los mató la policía. Y recordemos que el alcalde de Lima inclusive tampoco entregó las cámaras, los videos. Negó y dijo que no funcionaba la cámara justo donde habían matado a un joven, que en las investigaciones que se hicieron era inviable que la policía podía haberlo matado porque el chico tenía 10, 12 o 15 perdigones de la altura del corazón. Y como es natural, un escopetín, que no era de la policía porque era un hechizo, porque los escopetines de la policía no tienen, digamos, perdigones de plomo, sino de jeve, y lamentablemente se le quería echar responsabilidad. Era inviable porque la policía estaba a 25 metros de distancia donde estaba la movilización de los jóvenes. Y esos escopetines funcionan. Nosotros hemos hecho cacería, soy una persona que por mi propia, digamos, función que he tenido en la agricultura, en la ganadería, hemos hecho de una u otra manera cacería. Y en la cacería tú una escopeta normal, 16, o tú disparas, o 12, tú disparas y mientras más distante es, digamos, el objetivo, más se abren los perdigones. Entonces era inviable que a 20 metros de distancia, 25 metros de distancia, le caigan 12 o 14 perdigones de un solo escopetín. Tendrían que haberse disparado. Directo. 14, digamos, policías hubiesen disparado, y qué casualidad que de los 14, justamente 14 fueron al mismo lugar. O sea, la característica de esa investigación era que la muerte de ese joven había sido el disparo a 5 metros de distancia. Entonces, no podía ser la policía. Nunca se pudo comprobar que era la policía porque no lo era. Pero sin embargo, sobre eso se ensañaron, no hubieron las investigaciones con las cámaras que tenía, en este caso, la Municipalidad de Lima Metropolitana, los videos que nosotros alcanzamos donde armaban fila y decían ya renunció y pagaban 50 dólares con planilla pagando, tampoco quiso investigar ese tema. Eso. Y tampoco investigó a esos 41 desaparecidos, supuestos desaparecidos, que lo dieron con DNI. ¿Por qué digo no se investigó? Porque ellos fueron apareciendo, unos por el Cusco, otros por Cajamarca, otros por Arequipa. Si se hubiese hecho una investigación realmente responsable, se hubiese convocado a esos personajes que yo, digamos, pensando mal, posiblemente ellos habían participado con el Partido Morado o con los que estaban alineados con Vizcarra, y después que habían hecho los destrozos de la zona pública, privada, y policías heridos, salieron y retornaron a su lugar de origen y fueron apareciendo a los 3, a los 4, a los 5 días. Sin embargo, engañaron a través de Belaúnde, Olivares y todos ellos, que habían desaparecido que nunca existieron. Entonces, esas investigaciones mal hechas son la consecuencia que hasta el día de hoy siguen los familiares, a pesar que les han pagado reparación civil, 50,000 soles a cada uno, creo, del gobierno del señor Sagasti,
ellos siguen reclamando y solamente se acuerdan de eso y no se acuerdan de las demás muertes que hemos tenido. Bueno, y toda la caviarada se acuerda de ello, ¿no? Sí, eso hemos tenido, inclusive ha sido un pasivo bien fuerte en las elecciones 2022, pues, ¿no? Que hemos tenido 21. o 21, que sí los candidatos que hemos sido en esa oportunidad hemos tenido que pechar ese tema también. Así es. Fue un declive bien terrible. Pero, Manuel, ¿tú sientes alguna culpa? ¿Has cometido algún error? Realmente, ¿O hay un mea culpa? Realmente yo creo que no, lo digo transparentemente. Creo que mis primeras llamadas y las conversaciones que sostuvimos desde la reunión con la DINI y las reuniones que sostuvimos en el Consejo de Ministros era que tengan el mayor cuidado posible, que no vayan a haber heridos, que no vayan a haber muertos. Se dieron estos dos casos que lamentablemente terminamos con 2 jóvenes muertos, pero sin embargo yo vuelvo a repetir, no tiene mandato el presidente de la República sobre las operaciones o sobre los temas operativos que tiene que hacer la Policía Nacional cuando ya hay movilizaciones, digamos, anunciadas. Claro. Y ellos lo hacen con 48 o 24 horas antes. Inclusive las operaciones que hizo la policía el día sábado donde hubieron los 2 muertos, quien fue el último en preparar ese operativo fue el ministro de Vizcarra, no el ministro Gastón Rodríguez que asumió conmigo, porque hasta el día jueves que hubieron la mayor cantidad, digamos, de heridos con balines de plomo, ese ministerio todavía no había juramentado. Ellos juramentaron recién el día jueves en la tarde y en la noche hubieron esa cantidad de heridos que fueron las primeras, digamos, puestas en conocimiento que se había utilizado balines de plomo con carabinas hechizas que no manejaba la policía, que nunca fueron encontrados en todas las investigaciones que se hicieron en manos, digamos, de la Policía Nacional. Increíble. Vamos a hacer una pausa, un problema técnico. Mucho aire. Bien, hemos tenido una pequeña falla técnica, es parte de lo que pasa en vivo, los programas, pero ya estamos de retorno. Y interesante, Manuel, era un tema, obviamente que está en la historia, esto va a quedar en la historia, toda esta situación que pasó, y sí sabemos, pues hay otros que inclusive quieren ser candidatos presidenciales como Vizcarra, con tanta muerte y tanto hacinamiento que hubo en la época de la pandemia. Y que te cuento, yo hace poco estaba con un amigo médico, trabajaba él en un centro de salud y me decía, no, hasta ahora yo siento, tiene un remordimiento porque dice que pasaba por las bolsas negras. Donde estaban apiladas los cadáveres y sentía los gemidos, los quejidos de la gente. O sea, gente viva ha sido metida en una bolsa porque simplemente decían, ya no podemos hacer nada, ¿no? Queremos las camas UCI, porque había que desocupar las camas, estaban en cola. La gente que quería, sí, digamos, una cama UCI. Y te das cuenta, esa indolencia, por ejemplo, este tipo, un asesino, y está libre y quiere postular y se ha ido hasta sí, todavía a solicitar sus posibilidades de ser candidato, pero a este tipo de personas que sí asesinas deberían ser adentro, ¿no? Yo diría que creo que es muy importante dirigir un mensaje a la juventud. Hay que decir basta a la mentira, basta a la falsedad. Seamos investigadores los jóvenes para poder descubrir cuáles son las cosas reales que ocurrieron en esos momentos y que estoy seguro y estoy convencido de que este proceso electoral que tenemos en víspera de elección va a ser mucho más complejo, mucho más complicado que el que vamos a tener en otras oportunidades o el que hemos pasado, por una cosa muy simple. El Congreso ha aprobado una sola cédula para hacer 5 elecciones en esa sola cédula.
Y si los jóvenes, que son Cuadernillo. el 27% de la elección de este proceso electoral, no nos ayudan a poder difundir, a invitarlos a que sean parte de la vida política del país, porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y donde los buenos no participan, los malos son los mejores. Convoquemos a la juventud y estamos nosotros seguros que nuestro partido político, que tiene 69 años de vida institucional, que es Acción Popular, tiene que hacer un mixteo entre la juventud y la experiencia, para que nuestra experiencia nos permita dirigir a los jóvenes y encaminarlos hacia lo que queremos todos los peruanos, que es sacar al país adelante y ver que el país pueda ser próspero, a ser un país desarrollado. Excelente. Escuchen, jóvenes, es un gran mensaje de responsabilidad, porque ahora ya son ustedes ciudadanos responsables y que van a tener que emitir su voto en estas próximas elecciones. Y yendo en ese tema, Manuel, por ejemplo, Acción Popular ha tenido una baja en estos últimos años. ¿Por qué crees que hemos llegado a un bajo porcentaje de liderazgo y que la gente misma se ha alejado de Acción Popular? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, que lamentablemente el haber elegido como candidato presidencial al congresista Lescano tenía sesgada su posición hacia la izquierda radical, y en Lima, donde sacamos 5 parlamentarios en el periodo complementario sin candidato presidencial, en esta oportunidad con candidato presidencial sacamos 2 parlamentarios. O sea, en el lugar electoral más grande, el partido tuvo una baja. Tremenda. Entonces, ¿eso qué significa? De que el partido tiene que recuperar ese espacio. Y para poder recuperar ese espacio, en las circunstancias donde hemos hackeado a los partidos políticos con 25 representaciones sin candidato presidencial, se ha venido un ataque sistemático contra Acción Popular. Un ataque sistemático que no es nuevo. Un ataque sistemático que se lo aplicaron a Alfredo Barrenechea. Porque recordemos que Alfredo Barrenechea se descalificó, ¿por qué? Por no comer chicharrón. Pero no era por su intelectualidad, por los procesos de haber puesto en debate el tema del gas de camisea, haber puesto en debate los actos de corrupción que se venían enmarcando en ese momento. No lo trajo mucha consecuencia. así, Mira no lo vimos por ahí, porque si Alfredo Barrenechea hubiese tenido un poquito de calma, llegó hasta el 16%. Correcto, en su momento. Y él hubiese llegado a la segunda vuelta, lo hubiésemos, digamos, guardado a Alfredo Barrenechea en su casa, Mejor. sin haber salido, y Barrenechea estaba en la segunda vuelta. Sí. Hubiese sido el presidente del Perú y hubiésemos recuperado la decencia, la ética y la moral en la política, porque el Perú ha decidido en los momentos más críticos apostar por Acción Popular. Hablamos de la historia, Belaúnde 2 veces presidente, cuando hemos tenido dictaduras, después de la dictadura, el Perú ha escogido a Belaúnde en ese momento. Igual su retorno, no participamos de la Asamblea Constituyente, pero el Perú volvió a apostar por Belaúnde. Y luego, en la crisis que tuvimos de la dictadura de Fujimori, los 120 parlamentarios de ese momento, porque no eran 130, sino 120, decidieron 117 que no eran de Acción Popular, elegir a Valentín Paniagua, porque la elección de Valentín no fue para ser presidente del Congreso. La elección de Valentín, debemos recordar que fue para ser presidente del Perú, porque ya estaban los problemas con Fujimori y sabían que Fujimori abandonaba el país y que había que elegir un presidente. Y decidieron los partidos políticos de ese momento, entre 117, que sea uno de Acción Popular. Y cuando nos ha tocado a nosotros, en un momento donde una pandemia mal manejada, donde los muertos por millón de habitantes fueron el Perú el peor país para la conducción, donde tuvimos un sinnúmero de acciones lamentables que hasta el día de hoy no se terminan de investigar, los contratos con las empresas chinas, las faltas de plantas de oxígeno, por qué no se daba una liberación a las plantas de oxígeno para poder atender al país, las camas UCI, la venta de mascarillas que se hizo a la China cuando deberíamos haberlas dejado, que ya la pandemia estaba identificada y se vendieron más de 150 toneladas, que fueron miles de mascarillas que regalamos a nada, cuando después estuvimos comprándolos a 25 soles cada mascarilla y los otros costaban 15 centavos. La botella de alcohol hasta 50 soles. Exactamente. Entonces, en esa circunstancia, los 130 parlamentarios decidieron darle la oportunidad a Acción Popular que asuma la presidencia del Congreso. Pero, sin embargo, ha habido todo un plan orquestado contra Acción Popular y eso no hemos sabido defenderlo. Nos han atacado, lamentablemente se ha perdido la decencia y la ética, porque antes, cuando un congresista entraba en investigación, lo que hacía ese congresista por mutuo propio, pedir licencia a su partido para defenderse. Aquí no, se han atrincherado al partido y encima no se han sabido defender. Entonces ha empezado un desprestigio prácticamente articulado para golpear al partido con los mochasueldos, con los niños, con todas las cosas que han sucedido. Y el Ministerio Público del Poder Judicial, aquí los tengo y los sigue teniendo y no los termina de procesar para saber quiénes son culpables, quiénes son inocentes.
tenemos pues toda la bancada prácticamente embarrada, Y los cuando 5 años, posiblemente a lo mejor todos no están involucrados, que deben haber ahí, y creo yo, hay buenos parlamentarios que tranquilamente los han simplemente inmiscuido en las investigaciones, pero como esa investigación sigue retardando para utilizarla como un caballito de batalla para seguir desprestigiando al partido, Claro. nos está golpeando. Claro, porque el objetivo, bien lo dices, Manuel, no es el ataque, no es a las personas, sino es a la marca, de Acción al Popular. partido. Porque yo veo siempre en las noticias que dice miembro de Acción Popular, o sea, no tocan el nombre de la persona, sino Exacto. y inventan cualquier historia con tal de sacar miembros de Acción Popular de nuevo, ¿no? Y los niños de Acción Popular son 42 congresistas que están inmiscuidos en el tema de los famosos niños, pero solamente hablan los niños de Acción Popular. Correcto. Eso yo creo que no hay que permitirlo, y eso yo lamento, que yo creo que... Pero no ha habido una decisión fuerte también, dura, de Claro. los mismos congresistas o de la bancada de posicionarse, ¿no? Y ahora la dirigencia. agilizar que ese proceso salga rápido, pues. O que lo Esperar entiendan que como ahora lo está justo en explicando campaña- Manuel, que lo entiendan, ¿no, Claro. María? Que es un tema mediático, es un tema de caviar, es un tema de prestigio No, a la marca de definitivamente es Acción un tema de Popular. caballito de batalla para Y, estas elecciones. claro, y retirarnos, sacarnos a nosotros de Exactamente. carrera. Y una cosa bien concreta que hay que decirle a los jóvenes que nos escuchan, a la ciudadanía que ve nuestro programa, que así sea que Acción Popular tiene 5, 10, 15, 20, 100, 1000. Se tendrán que expectorar, el partido tiene que hacer una limpieza interna. Así es. El partido tiene más de 270.000 inscritos. O sea, eso no nos puede No puede resquebrajar contaminar el partido. a todos. Y creo que esa decencia, esa ética, esa moral es la fortaleza de nuestro partido político. Y a esa tenemos que decirle a la juventud que se alíe a nuestro partido, que nuestro partido tiene que abrir las puertas, y lo hemos asimilado en el último plenario. ¿Cuál ha sido el último plenario? Se ha decidido que los primeros puestos del 50% sean militantes de 3 años y el otro 50% sean militantes de 1 año. O sea, para poder hacer un mixteo entre la experiencia y en este caso la juventud. Creo que es una buena, digamos, a pesar que de repente hemos tenido discrepancias internas, pero creo que al final es una buena decisión. Sí, no está mal porque... Bueno, 3 años es algo importante, pues, porque ya no es 2 meses, 3 meses, como Claro. sacaron una Claro, ley en la aparte que última. María, no estuvimos registrando a las personas que venían al partido por los problemas que ya sabemos Claro, que hemos tenido. ha habido un Y ellos, buen grupo que no por se ejemplo, estaba yo tengo afiliado. en la base de Surco, tengo una juventud que viene casi 10 años trabajando activamente dentro del partido. Y varios de ellos todavía no están Y afiliados. que recién hay uno que celebró, tiene 3 meses de afiliado recién, imagínate, y 10 años siendo activo dentro del partido, y han perdido una década. Estos muchachos han dejado de poder participar como miembros de Acción Popular, y Como nosotros militantes. tampoco no lo hemos reconocido, lamentablemente. Yo creo que sí se merecen estas personas ser parte de, ¿no? Pero sí, sin apartarnos mucho, y yo insisto mucho, Manuel, porque ya que tenemos la oportunidad de tenerte el día de hoy acá y que conoces el tema de cerca, que muchos de los problemas que tiene Acción Popular realmente es el rival que tenemos, las personas que nos ven como problema para ellos, para sus intereses políticos, y nos inventan historietas, novelas, ¿no? Y de repente nos sacan a cualquiera en los medios de comunicación, y al final ni siquiera, como te digo, el que investiga ahora es la prensa, o sea, ya no investiga ni siquiera la fiscalía. Creo que la fiscalía recién ha abierto un proceso, me parece, a algunos personajes, pero al final, como dices tú, no sabemos si van a encontrar algo o no. Lo más seguro es que no van a encontrar nada en algunos casos. Así es. Pero ya hicieron el show mediático, ¿no? Ya se hizo el show mediático, ya no nos hicieron daño, ya nos desprestigiaron, y la gente obviamente repite y repite. Y te cuento, Manuel, ayer estuve en una reunión donde habían 3 personajes que yo los veía bien decentitos, bien vestiditos, bien habladitos, pero poco a poco empecé a escuchar de ellos y hablaban del socialismo. O sea, es impresionante cómo en el Perú todavía existe gente pegada al socialismo, y defienden a los caviares. Es que lo que pasa es que hay un tema, por ejemplo, que no lo estamos percibiendo. Todos estos programas que tenemos asistenciales del gobierno, especialmente en el tema de los jóvenes que han sacado su beca presidente y que han ido a estudiar fuera, la gran cantidad de esa gente es la gente que viene del socialismo, que viene en este caso del caviarismo. Y esa gente, por eso yo dije cuando el tema que me sucedió, para mí fue un
un llamado, digamos, de preocupación, que en Alemania marchen contra Manuel Merino sin conocerlo, que en Estados Unidos vayan a la casa de mi hija a marchar con carteles sin digamos, con qué capacidad lo hicieron. O sea, cuando yo analizo y tengo la oportunidad de poder mirar esas becas, presidente, y todas las concesiones que te le he dado, que es gente que ha venido de esa formación. Entonces, esa gente hay que empezarla a hacer entender de que un país que para que prospere es un país que tiene que ir al capitalismo, no al capitalismo ultranza, sino al capitalismo de oportunidad de desarrollo, de oportunidad de inversiones, de oportunidad de trabajo, que es lo que estamos perdiendo día a día. No hay gobierno. Para sus familias, ¿no? Porque esa es una oportunidad para calidad de vida dentro de su familia, como fue beca 18. Por ejemplo. Así es. Pero no, últimamente esa beca presidente, hay unas becas que le dan para hacer maestría. Esto ya son gente pues que va con otra intención. Y que tiene otra formación política y que lo que quieren es fortalecerla. Y por eso, ¿por qué se le dice que había? Fortalecer, por ejemplo, el COAR. Colegios que estos chicos terminan quinto año y de ahí lo dejan a la intemperie. Eso es un abandono. Esos chicos deberían terminar hasta culminar su universidad. Es que lamentablemente este gobierno, el de Castillo, perdió la meritocracia. Totalmente. ¿Y quién lo permitió? El gobierno de Sagasti. Recordemos que la valla que se tenía para tener secretario de Palacio tenía una valla meritocrática. Se la quitó y cualquiera pudo entrar a la Secretaría de Palacio. Y lamentablemente de eso yo me he dado cuenta porque a mí me convocaron para una investigación que estuvo haciendo el Congreso. Me parece que la presidía el congresista Valer. ¿Y qué significaba los contratos con las empresas chinas? Y me doy con la sorpresa de que durante mi periodo se había firmado un contrato con las empresas chinas. Entonces yo dije, el ministro de mi sector ha sabido en esos 5 días. Lo llamé y lo hice que me acompañe. Fue una investigación en privado, en el Parlamento Nacional, y me doy con la sorpresa cuando yo pido para revisar la firma del contrato, quién había hecho, si era el ministro del sector, que la firma venía de una funcionaria que no era nombrada del Ministerio de Transporte y Comunicación, que era contadora pública colegiada, que se le había asignado la tarea de poder firmar, hacer y deshacer contratos. ¿Quién había hecho ese cambio a través de una resolución directorial? Lo había hecho Vizcarra. Y habían hecho una concesión de aproximadamente 94, 95, 98, creo que eran, proyectos de concesión con las empresas chinas. Recordemos que las empresas chinas les hicieron toda una legislación. Hasta pusieron un banco aquí con un segundo piso o un edificio en San Isidro. ¿Y cuántas obras había licitado Vizcarra, siendo ministro de Transporte y siendo presidente de la República? Había licitado 63 obras por un monto aproximado de 4.000 millones. Había licitado mi gobierno corto, 1 hora por casi 250 millones. El gobierno del señor Sagasti, 13 horas por cerca de 1.800 millones. El gobierno de Castillo, 17 horas por un monto similar al de Sagasti. Y si nosotros vemos esa investigación que salió pública de 2 funcionarios del MTC que devolvieron uno 500.000 soles y otro 250.000, ¿cuál fue la declaración de ellos? Que se les cobraba el 2% en las licitaciones a las empresas chinas. Entonces, si esa investigación que el Congreso la inició, pero que ahora hay un silencio absoluto, que tiene 6 meses en cuarto de intermedio y que no la ha continuado porque los resultados no habían finiquitado a quién había que denunciar, solamente identificaban los actos de corrupción que se habían realizado, sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque eso hay que investigarlo, eso llegar al fondo profundo para que estos corruptos caigan. Porque aquí en el Perú tienes expresidentes investigados, a excepción de mi persona que yo estoy siendo investigado por actos de corrupción, pero vienen siendo investigados, pero no hay, es el día semblando que no hay cuándo, que pasan 5 años, 10 años, 15 años, y al final, ¿en qué terminamos? Congelando o archivando esos procesos. Vemos la señora Susana Villarán, ¿cuántos años tiene su investigación? Y ha reconocido que había recibido plata. Ahora que cumple 70 años tampoco ya no va a poder. Igual el señor Ollanta, igual el señor Toledo, igual el señor Alan García, que terminando con su vida él mismo. Sí. Y así sucesivamente el señor Castillo, que está en la misma línea, y la señora Dina va a salir en lo mismo. Va a salir en lo mismo. Si es que no se va antes. Entonces, eso es la diferencia que nos hace como partido político. Acción Popular es un partido decente, y la manera que están tratando de embarrar el partido, tenemos que defenderla. Tenemos que exigirle, como yo le dije en una reunión que estaba uno de los ministros de Justicia, lo que se tiene que exigir, que el Ministerio Público, que el Poder Judicial actúen y que hagan los procesos más cortos, que se le tenga que poner límites.
para que las investigaciones no conlleven a la corrupción. ¿Por qué? Porque hay gente poderosa económicamente. El caso del señor Vizcarra, por ejemplo, vemos que ya están por archivar sus investigaciones. Cuando dijeron que era el caso más sólido, cuando el propio Juárez Atoche dijo que de todos los casos de investigación, georreferencialmente habían descubierto de que las coimas que su ministro había dicho eran verídicas. Y vemos ahora que van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años, ya estamos en 5 años. Ojo, 5 años del inicio de la investigación, pero si nosotros retrospectivamente vemos cuándo fue la corrupción, fue el año 2014, 2013. Los procesos judiciales, o sea, estamos a 12 años. Demoran Manuel, una eternidad. Tú dices, vamos a atacar la corrupción. Y en una oportunidad, Víctor Andrés García dijo, ¿cómo atacamos la corrupción? Si los que tienen que atacar la corrupción son corruptos. Exactamente, pero hay que cambiar la mística de la elección. Si nosotros no sabemos enfrentar y nos dejamos llevar nuevamente por el tema emotivo, por el tema de la propaganda, que quien hace más propaganda, el joven que es investigador, el joven tiene que analizar, porque inclusive las redes el día de hoy las utilizan de una manera, digamos, tendenciosa. Pocos son los que son serios, que hacen investigación. Y eso lo que el joven tiene que hacer es investigación para definir por quién voto. No porque quién me ofrece más o quién habla más bonito, sino que determinemos cuál ha sido su pasado esa persona. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Castillo es el reflejo del Perú? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no solamente Castillo, la misma señora Dina Boluarte. Dina. Porque bueno, viene consecuencia de, ¿no? Pero claro, el que salió fue Castillo. Claro, pero recordemos que quien lo pone a Castillo es Cerrón. Y Cerrón lo saca también, pues, porque al final ponen a Dina. O sea, el objetivo era Dina. Esa trascendencia de estos hechos son los que nos han venido manejando en estos últimos 20 años. Sí, yo te hago esa pregunta porque tú dices, llevemos a la reflexión a la juventud para que haga un análisis de investigación para saber realmente por quién elegir. Pero si al análisis que ellos van, la generación, esta juventud, los resultados son Castillo, porque eso ha sido su análisis de ellos. Ellos han elegido, el Perú ha elegido a Castillo. Ese es el reflejo de lo que somos realmente. O sea, una falta de cultura, pero falta de educación, falta de criterio, que no solamente se eligió a Castillo, se eligió por un antifujimorismo. No. Antes de pasar la segunda vuelta, ¿no? Claro. Antes de pasar la segunda vuelta, apareció, vimos el flash y dijeron Castillo y todo el mundo dice, ¿quién es Castillo? Bueno, claro, nosotros no sabíamos nada de Castillo. El Perú profundo, el que se decidió por él, porque era el que más había recorrido. Ahí pero donde falta la educación, entonces, en el Perú profundo, porque ellos son pero los que ¿por qué decidieron? hemos dicho que falta la educación? Por la corrupción. Las infraestructuras son malas. Docentes que van de lunes, por ejemplo, en las zonas alejadas, van de martes a jueves. Lunes, viernes están fuera. Mira, el narcotráfico. O sea, la educación es pero el narcotráfico, la minería ilegal, y los procesos de las obras que se licitan. Todo eso es parte del proceso de la corrupción. Y toda esa gente que está inmersa en ese mundo, lo que hace es, en un momento electoral, querer elegir el que más les conviene. Y empiezan a través de los medios, escritos, hablados, redes sociales, a tratar de prestigiar aquel, personaje que no tiene afinidad con ellos, que no tiene acercamiento y que tienen la preocupación de que pueda hacer un cambio estructural. Porque recuerda que en el Congreso suplementario también fue, por ejemplo, el PES, ¿no? Mira, Manuel, fueron los que el PAP ganaron una 15, buena bancada. 15 o 13. Claro. Ahorita que hubo el cambio, los políticos tenían que decidir, creo que fue el año pasado, para qué partido político pertenecer, para que tengan la oportunidad de participar en las elecciones municipales. Tú veías que, por ejemplo, Techito estaba en Avanza País, de ahí tuvo que arreglar con Somos Perú, después tuvo que arreglar, o sea, no buscan ideología, no hay doctrina, sino buscan quién te cobra menos, quién te va a dar la oportunidad de estar primero como candidato y armar una buena lista. Yo vi una amiga que tengo que es regidora, en una semana pasó por 5 partidos políticos. O sea, es increíble. Es que lo que pasa es que tienen que haber cargos estructurales. Por ejemplo, la curul no puede ser del candidato, la curul debe ser del partido, por una cosa muy simple. Analicemos nosotros como Partido Acción Popular, pongamos nosotros como ejemplo. El partido llegó al Congreso con 16 parlamentarios. Y esos 16 parlamentarios, al día siguiente, se fue el señor Ceballos, después se fue el otro, al final nos quedamos con 10, nos hemos quedado con 8, hemos estado en una figura, de rescatar a los que se quieren ir para que no se vayan. Pero si es que la bancada fuera del partido, el accesitario tendría que asumir. Sí o sí.
y nadie se iría de su partido. Pero Manuel, Porque, recuerda pues que las leyes lo hace el Congreso. sí, pero hay que buscar ese cambio. Hay que buscar ahora sí buenos candidatos para que vayan pensando en la y hay que hacer cambios de estatutos. Y en el país, claro, no pensando en que van a llegar al Congreso y como las leyes son propias. No es, se dice que las leyes deben salir de la bancada del partido, ¿no? Pues que propone es el partido, pero no es así, cada uno lleva su ley. Claro, y se ha perdido, digamos, la mística del fortalecimiento institucional como partido político, lo hemos debilitado y eso hay que recuperarlo. Y yo estoy seguro de que si eso sucede, mañana no vamos a tener pues 27, 37 partidos, tendremos 5 o 6 partidos y si el Ministerio Público, el Poder Judicial actúa como debe actuar, tendremos 2 partidos. Porque nadie va a querer, o sea, lo que pasa es que aquí como hay impunidad, todos quieren entrar a saquear el país. Nadie está buscando entrar para poder gobernar y poder sacar adelante el país. No, y ahora que estos partidos ya reciben presupuesto del Estado también, recuerda, mira, cuánto dinero se está yendo a los partidos ahí y que se está mal utilizando. Ahí nosotros también tenemos una ventaja como partido político, pero creo que hay que dar la muestra. Y la muestra significa un cambio estatutario que lo haga desde la dirigencia nacional, desde la presidencia del partido, que permita hacer un estatuto moderno, un estatuto real, digamos, de los acontecimientos, de los hechos que hemos sufrido como partido político, para que eso nos permita, digamos, ser la muestra de lo que deben hacer el resto de partidos políticos de todo el país. Y yendo en este tema ya de las elecciones 2026, consideras que Acción Popular tiene un buen candidato y un buen equipo de gobierno que podría trabajar? Bueno, yo creo que el partido es de los pocos partidos que tienen, no uno, tienen 2, 3, 4 buenos candidatos. Lo que se tiene que determinar es dejar las ambiciones personales de lado. Si nosotros dejamos las ambiciones personales, creo que vamos a potenciar el partido y vamos a dar un ejemplo al pueblo peruano de la oportunidad que se debe tener con Acción Popular. Si nosotros no lo hacemos, lamentablemente perderemos la oportunidad y pasaremos 5 años más sin que el Perú pueda salir de la crisis que está. Y eso es bastante peligroso. Por esa crisis interna hay mucho militante que dice o decimos que el partido ya no es el de Belaúnde, que ahora se ha individualizado. ¿Por qué crees que se ha dado esta crisis tan fuerte? Porque hemos sido penetrados. Si tú te das cuenta, y no he traído yo la mano, pero, por ejemplo, el tema institucional y la defensa partidaria tiene que nacer de la propia, digamos, decisión que ha hecho la ciudadanía en elegir a un determinado partido. En el periodo que me tocó asumir, tú ves los comunicados que saca el partido de la dirigencia, de la presidencia, que era Mesías Guevara, que era el comité político, que era Lescano, y que eran otros más, firmaron un pronunciamiento en contra de su correligionario, en contra de una decisión que al día de hoy día todos reconocen que estuvo una pandemia mal llegada y que lamentablemente las consecuencias las sufrió el país. O sea, hemos sido penetrados. Si el partido no piensa objetivamente en esa penetración, cómo limpiar el partido, y seguimos con esa misma gente, vamos a seguir la misma consecuencia. El partido hay que limpiarlo, hay que estructurar, digamos, cuál es la política del partido, cuál es el ideario del partido, y sobre eso hay que potenciarlo. Con estos recursos públicos que estamos manejando y que están manejando los partidos políticos, creo que esa tarea tienen que hacerla. Es la única forma que quien gane no sea el partido, sino sea el Perú. ¿Por qué? Porque van a haber cambios que se necesitan, no un cambio tan radical como el que ha tenido otros países, ¿no? Como Bukele, por ejemplo, pero sí necesitamos cambios que realmente marquen una línea, que ayuden a recuperar la confianza, porque al día de hoy la ciudadanía ha perdido la confianza en los partidos políticos. Total. Porque vemos un Congreso indolente con los momentos críticos que estamos viviendo, por ejemplo, este aumento de sueldo de la presidenta. Yo considero que se podría haber aprobado para el próximo presidente que venga. ¿Por qué? Porque en este momento hay un descontento generalizado y hay prácticamente una indolencia de ver a una señora que está envuelta en un montón de investigaciones y que le apruebes un aumento de sueldo. Cuando estoy seguro, ojo, estoy seguro que si se hace una investigación profunda, ella no ha estado ganando solo los 15.600. No, ni hablar. ¿Por qué? Porque si ya salía inclusive que para su alimentación solamente recibía 5.000 no solo eso. Imagínate. No solo eso. Y todo mira, no tema. solo eso. El fondo de apoyo gerencial, el famoso fondo del PNUD, lo manejan los ministerios, lo manejan los gobiernos regionales. Y estoy seguro que la presidencia de la República también ha tenido un fondo de apoyo gerencial donde posiblemente le han estado dando un bono a la señora presidenta de los 10.000, 15.000 o 20.000 que le quieren subir. De todas maneras, porque si no, ¿cómo saldría todas las cirugías que se ha hecho? Pues gratis no lo son, ¿no? Pero eso, sin embargo, no se transparenta. Sí, no, porque está pagando un favorcito, una obra, una concesión, algo. O un cargo público. Un cargo público, imagínate, tiene un ministro por ahí. Manuel, ¿quién, aparte de Acción Popular,
crees que va a ser la guerra o va a ser batalla en estas elecciones? ¿Qué nombre tienes en mente? Bueno, yo pienso que en el caso, por ejemplo, del alcalde de Lima, de una u otra manera tiene un espacio ganado. Sin embargo, yo siempre le he hecho la crítica de que él ha debido pensarlo y repensarlo y no postular a la alcaldía si quería ser candidato a la presidencia. Porque traer esos trenes, que son trenes, digamos, de una u otra manera, ya de una generación no de ahora, pero que podrían ser muy útiles para el Perú, especialmente para algunas zonas del país, su tarea fundamentalmente de él es que esos trenes los deje funcionando. Si él no los deja funcionando, esos trenes posiblemente duerman el sueño de los justos 2, 3, 4, 5 años. Como pasó con el tren eléctrico, con la mezquindad de Fujimori, Exactamente. ¿no? Con Alan García. Entonces, una tarea que ha comenzado debería culminarla. Todo debería ser, porque en el tema, por ejemplo, hay tema de gobiernos regionales, provinciales, municipales, se quedan estancados todos Pero, los proyectos. Bueno, el Fernando Belaúnde continuaba las obras del gobierno anterior que venía, así tiene unos costos mayores. Lamentablemente esa mística no la piensan Sí, pero viendo este punto de vista Somos que pocos. acabas de mencionar, los trenes, yo creo que deberíamos, si ya están acá los trenes, apoyar de una vez. que funcionen, Claro, que se queden funcionando, pero tienes un porque- ministro que es de una línea política distinta, De que es de Acuña, y que él de todas maneras a toda costa lo que quiere es ponerle zancadilla, para Claro. que eso no funcione. Y si tienes a un presidente, digamos a un alcalde, que ya ahorita en 3 meses tiene que renunciar, entonces automáticamente dejas al abandono lo que puede haber sido un tema Manuel, exitosamente bueno para Lima. El de a pie, el peruano de a pie, entiende que hoy gobierna Acuña, Fujimori. Nosotros, porque estamos inmersos en la política y día a día conversamos de este tema. Y Perú libre. Pero sí. Ahí pero- está pero una, ¿crees que una real- mesa directiva que se ha Pero formado. ¿tú pues. crees que realmente los estudiantes o el obrero realmente está preguntándose, ¿no? Se pregunta esto, de que si realmente el Perú tiene algo, o sea, porque no sé si me entiendes. Es que ese espacio tienes que recuperarlo. Si tú no logras recuperar ese espacio, vamos a tener un fracaso en las próximas elecciones. Es una sola sábana donde tienes que hacer 5 votos. Una sola sábana, donde tienes 37 partidos y tienes que hacer 5 votaciones. Sí, pero el de a pie sabe que hoy nos gobierna Acuña, sabe que nos gobierna Fujimori, los fujimoristas, ¿saben? Porque ellos son los que actualmente manejan los... Sí, pero mira la los técnica ministerios. o la táctica de Alianza por el Progreso. Abandonar la mesa el último año para poner su alfil de Somos Perú, para que pretender confundir a la ciudadanía de que ellos han estado alejados de mantener a una presidenta que debió haber sido posiblemente, digamos, no permitida, que su denuncia constitucional pudo haber prosperado, y que tuvieron temor y miedo por los hechos que nos ocurrieron en nuestro periodo. Porque en ese momento, a un año y meses del gobierno del señor Castillo, lo que debía haberse hecho y que debió haberse, digamos, logrado, es haber convocado una elección solo presidencial, no general. Y ese presidente que entraba tenía que tener la capacidad de poder consensuar con todas las bancadas, que quizás la historia hubiese sido otra. Pero ¿qué es lo que hicieron? Sostuvieron, la denuncia constitucional no prosperó, inmediatamente le dieron... Pero con las últimas referencias que hemos tenido de los últimos presidentes, ¿crees que eso iba a ocurrir en el Perú? Porque mira, los últimos Vizcarra, que una porquería, no sirve para nada, el mismo Castillo. ¿Tú crees que hubiera sucedido lo que tú estás diciendo? ¿Hubiera venido uno mejor que Dina todavía? Era un reto. Era un reto. ¿Pero estamos para eso ahorita? Yo creo que si ese reto lo hubiésemos asumido, el día de hoy las condiciones fueran otras. Porque la persona que iba a candidatear sabía que solamente que iba a ir a una candidatura solamente presidencial, iba a tener que gobernar con las demás bancadas que habían sacado sus curules en el proceso electoral. Y eso creo que hubiese sido muy positivo para el país. Un ejemplo lo ha tenido Ecuador. Ecuador convocó a elecciones presidenciales con Noboa, que ganó, que es un joven, y ha sido reelecto Noboa en el proceso posterior. Estuvo 2 años y luego con su reelección prácticamente va a finiquitar su trabajo en la recuperación de la confianza del pueblo ecuatoriano con los grandes problemas que tiene Ecuador de inseguridad, de sicariato, de crimen organizado. Sin embargo, acá en el caso nuestro no, porque había un contubernio y la señora libre albedrío con un tribunal constitucional que le permitió salir del país peor, cuando el tribunal debió haberse pronunciado de manera, digamos, negativa de que ella no podía abandonar el país y que sea su premier, que sea su canciller, que quien salga, digamos, a difundir las virtudes que tiene el Perú.
Pero al darle ese permiso, la señora para viajando y en un momento, por ejemplo, de coyuntura del día Una de hoy, distracción, pues. la tenemos que estar por Japón cuando tiene este problema limítrofe de un presidente Loreto. que no tiene una buena evaluación y ella con su pésima evaluación, dándole permiso el Congreso a que salga del país. Lamentable. Es lamentable. Y justamente en ese tema, Manuel, la dirigencia ha hecho un débil comunicado sobre el tema que se ha distanciado de la bancada, pero esa misma dirigencia ha puesto a Ilich López dentro de la mesa directiva. ¿Crees que es pura pantalla? Bueno, eso yo creo que es parte ¿Del show? del show que está haciendo el partido. Te lo digo con toda verdad, porque yo he tenido la oportunidad de conversar con el presidente del partido y yo le observé que la bancada tenga las precauciones de no participar a la mesa directiva. Que yo estaba totalmente convencido que Alianza por el Progreso y el mismo Fujimorismo posiblemente no iban a participar de esta mesa. Pero el Fujimorismo se ha mantenido porque duro de roer, ellos creen que van a seguir teniendo la misma voluntad del pueblo peruano de darle la respuesta positiva a la señora Keiko Fujimori. Yo creo que no. Yo creo que va a haber un cambio estructural, especialmente por el desánimo que hay generalizado, Drástico, ¿no? especialmente en la juventud. Pero en esa línea, Da miedo el partido debió haber tomado, por último, si voy a participar en la mesa, debió haber escogido lo mejorcito que podía haber tenido, para no permitir que siga siendo abollado. Y luego, de donde se han repartido las comisiones, de donde yo sé el proceso electoral cómo ha sido, donde ha habido un voto dirimente para elegir quién iba a la mesa y quién no, que hoy día un pronunciamiento de esa naturaleza, yo creo que solamente es un tema que él mismo se quiere engañar sobre su misma posición y Sí, pues, la acá misma indecisión que ha tenido en los me llama un momentos poco la atención ese más tema. importantes de tener, por ejemplo, un comité de disciplina que hace que suspendan a un determinado congresista y después él va y lo sigue sosteniendo. Y lo he visto en su cumpleaños compartiendo el banquete, Y el temor que tienen varios parlamentarios que están en la actualidad es porque él viene de una u otra manera utilizando su poderío como presidente del partido con su secretario general nacional de decirle: si sales en contra te saco de la lista y no te permito que vayas a la candidatura. ¿Qué de cierto tienes? Porque se caramba. habla mucho que a muchos militantes de bases le han dado trabajo, por ejemplo ahora en el Congreso, y que esos son su respaldo y su pancarta, diríamos, para que él pueda Mira, seguir chambeando. ese es parte del desprestigio que nos han hecho en el Congreso y es parte de la capacidad, digamos, de respuesta y de posición que debió tener el partido. ¿Cómo te digo esto? En el Congreso, todas las bancadas tienen su cupo, pero Acción Popular se ha dejado maltratar porque lo que han hecho es focalizar en un solo departamento 4 o 5 correligionarios y los han sacado públicamente de una manera estratégica los mismos partidos políticos que están en el Congreso, que están en la mesa directiva, haciendo ver como que Acción Popular está copando los espacios cuando en realidad la copación la tienen ellos, la tiene Fuerza Popular y Alianza por el Progreso. Pero empiezan a desprestigiar el partido y no tiene reacción ni visión. Si los convenios que han tenido o los acuerdos que han tenido para darle esos espacios al partido han debido ser distribuidos de otra forma, pero no sí focalizados en un solo departamento para que después la prensa, que siempre lo ha tenido turria, Acción Popular, los propios caviares que están disfrazados en medios de comunicación nacionales, empiecen a golpearnos nuevamente en un tema donde hay 3.500, 4.000 funcionarios o trabajadores del Congreso y donde hay 5 o 10 de Acción Popular y focalizan en esos 5 o 10 de Acción Popular. Eso Quizás- nos falta tener mejor Quizás respuesta. no reaccionamos porque algunos tienen Por- cola de paja, ¿no? Claro, por los acuerdos, porque de repente coloqué a mis funcionarios y dice que de casualidad llegaron y justo fueron los míos o fueron los de mi esposa. Eso no es casual, pues, o sea, no puedes tener una justificación de esa naturaleza. Es brutalidad de permitir recoger, digamos, esos favores y focalizarlos como los han focalizado. Porque ha salido con que han sido subvencionados, que han dado plata en su campaña y todo lo Peor demás. todavía. Lamentable. Así es. Acá ha llegado un comentario de las redes. Dice, sobre su rol actual y futuro, ¿descarta completamente postular el 2026 o la mantiene como opción abierta? Una. La otra, ¿cómo se imagina Acción Popular el 2030 si sigue la misma tendencia actual? Y si tuviera que elegir entre la unidad del partido y su propia carrera política, ¿qué elegiría? Primero vamos por la última. Yo elegiría la unidad del partido, no mi carrera política, porque en un político, ¿cuál es lo más grande de un político? Llegar a la presidencia de la República. Claro. Yo he llegado a la Ya presidencia de llegó. la República, así los caviares digan que no quieren desconocer. Yo he sido presidente de la República. O sea, la máxima ambición que puede tener un político yo la he conseguido. El sueño.
que es el sueño de llegar a ser presidente de la República. Así sean escasos 5 días, como pueden decir, pero hemos sido presidente. Quiera o no, lo quieran reconocer, en primer lugar. En segundo lugar, sí, yo creo que el partido tiene que buscar la unidad. El partido tiene que buscar lista de consenso, especialmente en la capital. En Lima tenemos que hacer una lista de unidad, donde pongamos los mejores hombres y las mejores mujeres, que nos puedan permitir brindarle, digamos, hacia el público que nos está viendo, que el partido ha tenido la capacidad de poder tener la decisión de que las listas presidenciales compitan de manera individual sin que tengan que mezclarse listas cerradas con las listas al Senado y al Congreso. Nada más y directamente en el caso de Lima Metropolitana, donde es la mayor cantidad de votación. En las demás regiones del país no importa que se presenten 1 o 2 listas, que la competencia defina qué listas son, porque eso tampoco podríamos lograr manejarlo de esa forma. Entonces, en esa secuencia, el partido, creo yo, que es de los pocos partidos que tiene 3, 4, hasta 5 precandidatos en la condición de ser candidatos a la presidencia de la República. Pero esa definición se va a tomar en las decisiones que tengan. En el caso mío, yo, viendo el ambiente que se presenta, viendo la cantidad de partidos políticos, he dicho, no, en esta oportunidad, no tengo pensado ir a la presidencia de la República. En algún momento sí lo pensé, lo quise tener, pero después, viendo la problemática, además interna que tenemos, que todavía hay definiciones que no sabemos cómo van a terminar, lo más prudente es dar un paso al costado y apoyar al partido en los precandidatos que vamos a tener, dar la cara con nuestros precandidatos para ver en ese, digamos, en ese preinicio de nuestras precandidaturas que pongamos en conocimiento del país cuál es la más idónea y cuál es la que tiene que ir a la competencia nacional. Y creo que ahí nosotros estamos en ese espacio. ¿Y cómo ves el 2030 el partido? ¿La misma tendencia actual? Yo creo que vamos a recuperar espacio. En el 2030 vamos a recuperar espacio. En esta oportunidad quizás no sea todo. Podemos llegar a la segunda vuelta electoral, estoy casi convencido, si es que hacemos estas reformas de las cuales yo he anunciado y que hagamos algunas reformas estatutarias para que realmente podamos marketear al partido de una manera mucho más transparente, sin ambiciones personales, que creo que eso es lo fundamental y eso es lo prioritario. Si para nosotros prima la ambición personal y particular, lamentablemente no vamos a lograr el objetivo, vamos a pasar la valla, pero vamos a tener nuevamente 5, 6, 7 o 10 representantes en la Cámara Baja, igual en la Cámara Alta, pero eso no va a ser, digamos, una oportunidad para que el partido próximamente sea gobierno. Bueno, interesante, Manuel. De verdad que nos ha tomado un tiempo, mira, 1 hora y 20 minutos. Sin pensar se ha ido la hora volando. Osvaldo, ¿algún comentario? Gracias más bien a las personas que nos siguen, y esta oportunidad hemos tenido el lujo de poder contar contigo, Manuel, y conocer un poco más de cerca lo que realmente has vivido y la experiencia que tienes, porque válida es la experiencia. Y en este mundo que actualmente estamos viviendo, que es manejado por los medios de comunicación, ahora nos damos la oportunidad de que este medio sea uno de los que tú puedas llegar tu mensaje a estas personas que realmente han vivido confundidos muchos años, y esperemos que el consejo que le esté dando a la juventud llegue, ¿no? Realmente, para que ellos en reflexión vean de que sí han sido manipulados, sí han sido manejados por otros intereses y no realmente por lo que ellos pensaron que salían a las calles, ¿no? Eso queda claro. Y dos, también queda claro que tenemos un partido político con esperanza, un partido político que con ideología, con doctrina, con gente preparada, y que también debemos ir a una sola lista, no a tener 2, 3 listas, para que el único que va a ganar va a ser el Perú, no exactamente el partido político. Y si tenemos, bueno, tan pocas posibilidades de aportar personas para la administración pública, llegamos a un consenso, que creo que es la oportunidad del presidente Julio Chávez. Es su oportunidad realmente, porque es joven todavía, podría tener más techo más adelante si quisiera él, y dejar pasar esta vez y hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, te diré que cuando realmente se ha elegido de manera legal, pero de la forma que ha sido elegido presidente, yo no lo reconozco, por eso no he podido ni siquiera comunicarme o pronunciarme en ningún documento que está haciendo la militancia con el partido, porque no reconozco esa dirigencia, no reconozco a este presidente, pero sí voy a reconocer las elecciones que sí van a ser de tema elección popular, y que sí o sí el partido se tiene que unir, pues. Bueno, ahí lamentablemente la bancada que hemos tenido del Congreso no asimiló un cambio que creo que hubiese sido muy importante en cuanto a los porcentajes de la militancia.
Creo que debía haberse buscado que en el caso de la votación un militante un voto, que siempre lo ha hecho el partido, debía haberse bajado al 5%, en este caso de concurrencia. Pero Lamentablemente hemos ido hoy día a un cambio que creo que muchos correligionarios lo vienen pidiendo, que sea un militante un voto, y que estoy seguro que si hubiese una competencia llegaríamos al 10%, sin haber hecho esa reforma, digamos, de lo que significa la elección de los Claro, partidos porque políticos. recuerda que siempre la militancia es la que mueve las bases, el candidato mueve la base. Y ojo que ahora, es una hay una figura, yo vengo recorriendo varias partes del país, que los candidatos a los municipios, muchos están pidiendo incorporarse a Acción Popular. O sea, ellos saben perfectamente que Acción Popular es una marca potente, fuerte, que nosotros mismos, por nuestras, digamos, irregularidades que podamos cometer, podemos debilitarla, pero la marca es fuerte. Y hacer una elección al día de hoy aprobada en un plenario por delegados, es prácticamente ir en la misma línea del fujimorismo, en la misma línea de Alianza por el Progreso, porque con 79, con 80 delegados, el 10% serían 8 delegados. Imagínate. O sea, con 8 personas podemos definir cuál es la lista. Sí. Y eso es bien peligroso, si es que nuestro interés no es partidario, sino si nuestro interés es personal. Es sumamente peligroso. Lo calculado precisamente para eso, ¿no? Lamentable. Y justamente antes de terminar, hay una de las preguntas sueltas que las tenía. ¿Crees que el partido está utilizando bien los recursos del Estado? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de poder acompañar o de repente movilizarme para ver los encuentros que están haciendo, pero solamente yo tuve la oportunidad de estar en un encuentro que fue en Piura, y lamentablemente en ese encuentro de juventudes no me pareció prudente que el partido, para ir a hacer un encuentro de juventudes, movilice gente de Lima. Si tú quieres que el partido crezca, lo que tienes es que movilizar la gente de la zona, la gente de la región. Y creo que con los candidatos que teníamos en Piura, tranquilamente se le podía haber exigido a cada candidato alcalde, que son 64 municipalidades en Piura, que cada uno lleve 4 o 5 jóvenes, y ibas a tener una concurrencia de más de 300 jóvenes, que lo que ibas es a difundir cuál era el ideario de Acción Popular, cuál es la propuesta de Acción Popular, que conozcan los jóvenes quién es su presidente, quién es su secretario general, y los que fueron a hacer sus exposiciones, que de una u otra manera estaban involucrados en el tema del partido, como fue Alfredo Barrenechea, pues pueda difundirse masivamente, porque el tema es hacer lo que el partido crezca, pero movilizar gente de Lima, jóvenes de Lima, que ya de una u otra manera están acostumbrados a escuchar los mensajes tanto de Alfredo como de repente el presidente del partido, el secretario general o de cualquier otro dirigente, no nos ayuda a crecer, sino más bien nos ayuda a reducirnos lo que significa el crecimiento poblacional que tiene que tener con la juventud Acción Popular. Y ese tema me pareció irregular. Si ese mismo sistema han venido utilizándolo en todos los encuentros que han tenido en todo el país, pues yo creo que no se está haciendo una buena utilización de los recursos que maneja el partido en el tema, digamos, de lo que le corresponde por el número de congresistas electos. Y hace poco han comprado una minivan. ¿Qué te parece? ¿Ético? Bueno, habría que ver para qué la quieren utilizar. ¿Y con qué recursos lo han comprado? No, yo me imagino que dentro de los gastos que ellos están calificados, a lo mejor está el tema de las movilidades, y por eso han comprado esta minivan. Pero hay que tener chofer, mantenimiento, SOAS, y un accidente, cualquier cosa, ¿quién va a repercutir al partido? Sí, como partido creo. El Popular tiene un muerto porque chocó su carro no sé dónde. ¿Te imaginas? Bueno, pues eso habría que analizarlo bien profundamente. Lamentablemente, estas son las cosas que pasan en Acción Popular. Yo felicito la compra de la camioneta, María. Porque en campaña se va a necesitar de todo. Bueno, para algunos. Sí, en campañas la vamos a necesitar, la vamos a tener que recorrer y llevar. La dirigencia tiene que moverse. Bueno, Osvaldo siempre discrepa conmigo, yo no concuerdo con sus decisiones. Bueno, no, habría que analizarlo. Manejarlo, claro. Pero te contaré que tú no lo vas a manejar. Yo espero manejar la camioneta. No, y habría que analizar los pros y los contras. Lo que pasa es que el Lima también es muy grande. Claro. Y en Lima a veces los jóvenes necesitan que los movilicen. Bueno, nada, ha sido la charla infinita. Gracias, Manuel, una vez más por habernos acompañado. Gracias, María, también por compartir esta mesa, a los de producción que están atrás, Dick, y a Jean-Pierre, que siempre están acompañándonos a nosotros. Hoy no estaba atento, María. Tus últimas palabras, Manuel. Bueno, nada más, primero agradecer el estar aquí con ustedes, yo creo un agradecimiento sincero, aprovechar para que los jóvenes que nos están viendo tomen la decisión valiente de participar en Acción Popular, no para ir a participar en las pintas,
pegados en los acompañamientos de los mítines, no, sino que sean parte del partido. Si no estás inscrito en el partido, inscríbete en el partido. Se viene un proceso electoral municipal, regional y el proceso nacional, y creo que el partido hay que potenciarlo. Yo vuelvo a repetir, la experiencia con la juventud es el mejor, digamos, instrumento que nos va a permitir sacar adelante el país. Y Acción Popular está en esa posibilidad y está en esa condición. Es un partido que por la historia ha tenido 4 veces la presidencia de la República. 2 de manera democrática por Acción Popular y 2 en los momentos más difíciles que ha vivido el país y que los propios movimientos o partidos políticos han visto en la oportunidad de Acción Popular. Hoy día en este proceso electoral que es tan complicado, con más de 37 partidos, con 37 partidos políticos posiblemente que son los que van a participar, si es que estas alianzas prosperan, pues definitivamente va a ser complicado y necesitamos la participación de la juventud, no para que nos ayuden a saber por quién se vota y cómo se vota. Que quien gane va a ser el Perú si es que lo hacemos de esa manera responsablemente. Un abrazo, que Dios me los bendiga y siempre adelante. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a nuestra audiencia que se ha convocado el día de hoy. Han escuchado a Manuel Merino, tienen acá una gran posibilidad, a los jóvenes, mujeres del partido, pueden convocarlo para algunas sesiones, actividades que están haciendo internas también en sus bases. Él va a estar siempre dispuesto a colaborar y a contar su experiencia como congresista, como presidente, como político, y obviamente eso nos va a hacer alimentar a la juventud de conocer un poco más de la historia de Acción Popular y de su militancia. Y bueno, antes de cerrar este panel, quiero saludar al Instituto Violeta Correa Belaunde. Un día 9 de agosto del 2019 lo habíamos fundado con Osvaldo y justamente mañana cumplimos 6 años de estar compartiendo, impartiendo experiencias con mujeres y jóvenes a nivel nacional, y gracias al instituto hemos llegado a ser parte también de observaciones electorales en otros países, hemos llegado a ser parte de la red hemisférica Somos Lideresas, que es a partir de toda la región andina. Además de ello también participamos en la OEA de las asambleas de la sociedad civil, y gracias al Instituto Violeta Correa Belaunde por habernos dado este espacio y la oportunidad de poder salir a otras fronteras del mundo. Feliz aniversario. Muchas gracias con todos. Bueno, nos sumamos a ese aniversario. Hasta el próximo sábado. Gracias. Un abrazo.